Ok, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. Eh, Estamos estudiando psicología y hoy día vamos a realizar una entrevista con el objetivo de identificar a un agente o actor del desarrollo local y obtener información de las actividades que realiza. Bueno, me permito iniciar con la primera pregunta y de paso, bueno, seguirán mis compañeros preguntando. La primera pregunta es, ¿quién es usted y cuáles han sido los proyectos en los que ha participado o dirigido para el desarrollo de su comunidad? Buenos días, chicos. Qué gusto Buenos, verles, Buen conocerles. día. Yo soy buenos Jimena días. Orozco. Hola, Buenos días. buen día. Yo soy Jimena Orozco, presidenta de la parroquia rural Luz de América, una parroquia rural de la provincia Santo Domingo de los Áchilas, en el cantón Santo Domingo. Bueno, cada autoridad electa tiene un plan de gobierno y un modelo de gestión de ese gobierno. Nosotros, durante el tiempo que estamos aquí, nos hemos caracterizado por ejecutar obras más de ayuda, de acción social, y también, claro, de infraestructura, como se llaman las obras de cemento, bloque, que tienen que ver mucho con las áreas comunales, porque como ustedes saben, los gobiernos parroquiales tienen una limitante que son las competencias que son dadas por el COTAD, que es un código de organización territorial que determina qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Ajá. Entonces, los proyectos tienen que ver mucho con proyectos sociales que tienen que ver con desarrollo humano, y también proyectos productivos hacia la autonomía económica de algunas familias, especialmente de madres jefas de hogar que no tienen ingresos. Eso, y lo otro que les decía, la atención a las obras de infraestructura en pequeños espacios comunitarios que existen en el sector rural. Así es, Adrián. ¿Alguna duda, algo que aclarar, que despejar? Entonces, su rol principal es estar frente a esas estructuras, al cumplimiento de las estructuras, o cuál más bien es su rol principal dentro de la comunidad. Ya, mira, un gobierno parroquial es parecido a un municipio, pero en pequeño. A un municipio que tiene varias direcciones, tiene sus concejales. Yo también tengo mis legisladores, que son miembros del GAT parroquial, y tengo unidades como tesorería, como planificación y como la secretaría. Entonces nosotros estamos aquí cumpliendo el rol de administradores del territorio rural, del territorio parroquial, que es una pequeña estructura territorial de la provincia. Ya. Muchas gracias. Ya. Tengo entendido que usted pertenece o perteneció a la CONAGOPARE. ¿Nos puede hablar de aquello, de esta entidad? Ya. Mira, nosotros, todas las parroquias rurales, tenemos una institución que nos agrupa a todas. Por ejemplo, de las municipalidades está el AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador. De las prefecturas está CONGOPE, que es el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Y de gobiernos parroquiales rurales está el CONAGOPARE, que es el Consorcio Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE. Y en ese sentido, yo soy la presidenta de CONAGOPARE de la provincia Sáchila, que agrupa a 10 parroquias rurales. Entonces, nosotros hacemos lo que tiene que ver con la intermediación entre las instituciones como ministerios y gobiernos parroquiales rurales. Hacemos una especie de asesoría. Soy la única presidenta reelecta, entonces
tengo un poquito de experiencia para con ello compartir con mis presidentes de parroquias de La Concordia y de Santo Domingo, que como les decía somos 10 en la provincia de Sáchila. Eso es Conagopar. Sí, ¿qué más? Buen día, licenciada. Disculpe, mi pregunta era acerca de cuáles han sido los resultados que se han podido evidenciar mediante su aportación para el desarrollo de la comunidad. Marley. Buen día. Buenos días. Bueno, mira, en el sector rural nosotros tenemos una tarea muy grande y muy cercana a la ciudadanía. Somos los gobiernos más cercanos a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estamos cerca del pequeño comerciante, del pequeño agricultor, de la mamita que está embarazada, de los adultos mayores que están enfermitos. O sea, somos un gobierno muy, muy comunitario, que no tiene recursos y que tiene que gestionar mucho, sillas de ruedas, pañales, cuando fallecen, la comida, los útiles escolares. Yo permanentemente estoy en campaña. Por ejemplo, recibimos ropa, zapatos, alimentos y distribuimos en la comunidad. Y eso se ha visto con más fuerza ahorita en la pandemia que estamos atravesando. Por un lado es darle, pero por otro lado también es enseñarle al ciudadano cuál es su corresponsabilidad como ciudadano de esta parroquia. Entonces, no solo es recibir, sino también es dar. Y para ello nosotros hemos enseñado, por ejemplo, a criar pollitos, a tener un huerto orgánico sin afectar a la naturaleza. Hemos ayudado con tilapias, por ejemplo, para los que viven cerca de un riachuelo y puedan tener su propia piscina. Hay algunas cosas importantes que se puede hacer cuando vives de cerca a la comunidad y donde el más del 70% de ciudadanos son de pobreza y extrema pobreza. Aquí hay un 60% de personas dedicadas al comercio autónomo, como comedores, restaurantes y venta de jugo de caña. De pequeños derivados de la caña de azúcar. Entonces, con ellos había que organizarlos, había que enseñarles atención al público, había que enseñarles la inocuidad de la venta de sus productos, porque ellos sacan, por ejemplo, preparan los alimentos o sacan el jugo de caña. Entonces, hay que trabajar mucho en un cambio de actitud de los ciudadanos, y nosotros como como un gobierno que es cercano a los ciudadanos, sí lo podemos hacer. Entonces, hay un trabajo bien fuerte de construcción de ciudadanía, como se podría llamar así, el cambio de actitud de los ciudadanos a través de la construcción de ciudadanía. Yo tengo mis responsabilidades, pero tengo mis derechos. Eso, Marley. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Le agradezco mucho. Gracias. Diego no ha dicho nada. Sí, le iba a preguntar a ella. Ya, A ver, Nicole. ¿Quién va? Diego, pregunta. Ya, ok. Bueno, sabemos que esta pandemia ha afectado considerablemente la salud y la economía. ¿De qué manera ha intervenido o ayudado su grupo de trabajo a la ciudadanía frente a la situación que estamos viviendo en este momento? Muy interesante tu pregunta, Diego. Sí, realmente ha transformado la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Esta crisis sanitaria ha conllevado a otras crisis como son las económicas, ambientales, políticas, pero principalmente creo que hay una crisis muy fuerte que es la social, la solidaria. Nosotros hemos tratado de llevar, lo hemos intentado, hemos hecho el esfuerzo, no hemos intentado ni tratado, sino que hemos hecho el esfuerzo de llevar alimentos a las familias que se quedaron sin trabajo, a las familias que por estar enfermos, positivos, no podían salir de sus domicilios. Tenemos, porque todavía está vigente, estamos viviendo este momento estamos viviendo la situación quizás más grave,
Entonces nosotros lo que nos corresponde hacer como pequeños gobiernos es vigilarles, monitorearles, cuidarlos a través de las ayudas con alimentos, a través de las ayudas gestionando las pruebas para sus familias y cuidando, vigilando que se mantengan en su domicilio para que no sean un foco de contagio de otras personas de la comunidad. Y creo que ha habido que unirnos, dejar de un lado las diferencias para organizarnos y armar un solo frente para luchar contra esta pandemia, porque había que llegar a todas las casas. Si tú no te llevabas bien con alguien, pues tenías que hacerlo. También hemos fumigado, creo que eso ha sido muy importante, la fumigación de todo el centro poblado y de los recintos, la organización que se ha visto en las comunidades donde han puesto un arco de fumigación, se les ha ayudado con los químicos para que fumiguen a quien ingresan las comunidades, porque ustedes saben que el sector rural es muy disperso, entonces hay pequeños pobladitos en cada parte del territorio. El sector rural no les puedes encontrar concentrados a todos, hay una casa en un lugar y en otro kilómetro otra casa. Entonces sobre eso nos ha tocado caminar, verles cómo están de salud, llevarles la comida, como les decía, y no solamente es comida, ha sido sillas de ruedas, ha sido pañales, ha sido medicina. Entonces, como comprenderán, prácticamente un gobierno parroquial es un gobierno de solidaridad, de gestión, porque en este momento que no hay trabajo, que no han tenido ingresos, que no ha habido el salario o el ingreso que se estaban acostumbrados, entonces ha sido muy difícil vivirla y sobre todo o sea, yo misma como ser humano que soy, pensar que la persona a la que le estoy dando este momento, un kit, en 2 días va a fallecer. Que es la última vez que le veo, o que recibo una llamada diciendo, no puedo respirar, necesito oxígeno, y que más tarde te comunican que ya falleció. O sea, esas cosas sí te marcan la vida, te cambian también los constructos que tú tienes en tu mente, porque a veces uno se la pasa en cosas materiales o pensando en guerras mentales que no se debería hacer así, sino más bien pensar en la solidaridad, en la hermandad, llevarse bien por todo lo que les digo. O sea, hemos llegado a casas en donde ha sido la última vez que se le ha visto con vida. O sea, es muy triste pensar eso, que muchas vecinas, Adrián es de este sector y sabe, muchas personas jóvenes han fallecido. Y pensamos que quizás no es justo y hemos llorado con ellos. Yo he ido al cementerio como 15 veces y yo le digo, cada quien llora por su pariente que pierde, pero a mí me corresponde sufrir y por todos. Entonces, eso sí nos ha conmovido mucho, 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 pero también no es solamente, también hay que hablar del otro lado de la gente que se cura, que vuelve a su trabajo, que vuelve con una nueva esperanza, que vuelve con más ganas de vivir la vida de la mejor manera, porque Dios le ha dado, bueno, los que creemos en Dios, le ha dado una nueva oportunidad, porque muchos de ellos no la han tenido. O sea, han ido al hospital y han regresado en una caja. Eso es lo que nos ha pasado en estos días, que nosotros decíamos, o sea, queremos que esto se acabe y aún no ha terminado. Entonces, esto creo que es lo más fuerte que hemos vivido, porque lo material podemos gestionar en las fincas, alimentos, frutas, llevarles, pero lo más duro es cuando ya no se puede hacer nada y lo único que nos queda es abrazarle a la persona, a los hijos. Hay jóvenes como ustedes que se han quedado sin su papi, sin su mami, sin los abuelitos, y eso ha sido bastante, bastante fuerte. De vivirlo, créanme que esto ha sido muy, muy duro, una etapa muy dura precisamente por eso, porque nos ha transformado la visión de la vida. Eso chicos, eso Diego. Muchas gracias.
Hola, yo tengo una pregunta. Bueno, usted nos estaba mencionando respecto a, sobre todo, el reflejo de los conflictos internos que se han generado debido a esta pandemia. Y es algo que no solamente ha quedado como antes de bueno, cada persona puede estar sufriendo, sino que al contrario, esta pandemia, o sea, le ha afectado a todas las personas y de igual manera, o sea, ese sufrimiento ha sido denotado. O sea, no solamente se ha quedado como que era en un hogar o en un lugar específico, ¿no? Mi pregunta respecto a eso vendría siendo sobre los objetivos. Ya, ¿cuáles entonces serían sus objetivos generales, pero a largo plazo? O sea, ahora estamos pasando eso, pero ¿qué es lo que se está buscando después? O sea, no sabemos si esto totalmente pase, porque probablemente puede que queden secuelas, y es obvio, por lo que estamos viviendo, pero ¿cuáles serían sus objetivos a largo plazo? Bueno, Nicole, mira, nosotros enfrentando esta situación nos hemos dado cuenta que lo más importante que el gobierno nacional puede hacer es el tema de la atención en salud y la atención en educación. Esos dos factores son los que más se han afectado en este momento. La salud sin médicos, sin medicina, sin hospitales, sin camas, sin respiradores, no se puede ayudar a la gente. Entonces creo que todos los planes de gobierno, parroquiales, municipales, provinciales y del gobierno nacional, porque somos escalas así, tienen que estar enfocados a lo que es el apoyo y el fortalecimiento del sistema sanitario. En otros países no se han visto afectados de esa manera porque el sistema de salud cubre a todos, pero aquí no, aquí nos dicen no puedo hacer nada, no hay pruebas, ni una paracetamol hay. Entonces, creo que ese es uno de los objetivos macros que tienen que ver con todos los niveles de gobierno y que tienen que ser fortalecidos por lo que hemos vivido. Y no creo que solamente es vivir el coronavirus. Nos ha venido el dengue, nos ha venido, bueno, las enfermedades infectocontagiosas tropicales, como las llamamos aquí en el sector de la costa, y que también puede ser en el sector, bueno, en general. Otro tema que había que fortalecer y quizás, quizás pensar en alternativas metodológicas y pedagógicas que nos hemos visto obligados a hacerla como lo que estamos haciendo hoy, es precisamente la educación. Creo que ahí había, imagínense, escuelas, colegios en la actualidad que no tenían un laboratorio de computación o un profesor de informática. Entonces, eso es para sacudirle al gobierno que tenemos que empezar a, como tú dices, Nicole, pensar en objetivos generales macros que busquen adelantarnos al presente, que busquen pensar en el futuro, generar estas plataformas de conversación. Yo veo a todo el mundo utilizando Zoom. Mis padres utilizan el Zoom en su celular y son muy hábiles. Mi papi tiene 80, mi mami 75, pero ellos ya se familiarizaron con esta aplicación y creo que eso también debería pensar en el gobierno, que no todos también tenemos la posibilidad de acceder al internet, a las redes sociales, ni siquiera hay familias aquí en el sector rural, en mi parroquia, que no tienen un celular. Y que una niña me decía, regálame un celular donde yo pueda ponerle WhatsApp. Le digo, mija, pero para WhatsApp vas a necesitar internet. Me dijo, yo voy a salir a lavar ropa para ponerle una recarga a mi celular. Entonces, esas son las cosas con las que nos topamos a estas alturas de 2020. Yo podría decir cuando yo estudiaba pero en este momento, 2020, ustedes están jovencitos y veo que tienen acceso a esta plataforma, ¿verdad? Pero sí debíamos haberlo pensado antes, o quizás los gobiernos debieron pensar que se necesitaba mínimamente una tablet para las familias, se necesitaba internet para las familias, se necesitaba el acceso a la información, pero también el conocimiento. Nosotros, cuando vamos a los recintos, los niños no tienen nada, ni un celular, ni internet. Y
bueno, yo lo que hice fue llevarles algo de ayudas pedagógicas, unas cartulinas que me donaron hace tiempo, pero esa es la realidad con la que estamos viviendo, querida Nicole, y ustedes que están jóvenes y que se están formando, creo que hay que empezar a planificar para el futuro. Lo que nos ha pasado es realmente que nos ha sacudido para que cada uno de nosotros pensemos en cómo podemos aportar, pero para lo que viene. Dicen que el futuro es lo que hacemos o dejamos de hacer hoy. Entonces, en lugar de quizás haber estado invirtiendo en algunas cosas que ahora están por ahí botadas o que no se puede utilizar o que la gente reclama cubiertas, casas comunales, creo que podríamos haber hecho muchos cultivos comunitarios para que por lo menos las personas tengan que comer en este momento, un pollito, una lechuga, una papa, no sé, alguna cosa que tengan que cosechar y comer. Creo que era importante pensar en eso, pensar en hospitales, en medicina, en médicos. Creo que es eso. Eso es como te digo, y yo hablo bastante, disculpará, pero en resumen creo que hay que fortalecer el sistema de salud y el sistema educativo. Claro, o sea, sobre todo con lo que usted nos está diciendo, algo que también se pudo mostrar y como que era algo que creo que ya es evidente, era el mal manejo psicológico, porque, o sea, lo primero que se veía era que la solidaridad, dependiendo de eso, como todo el mundo tenía miedo al contagio, era como que te puedo ayudar, pero no lo voy a hacer porque sencillamente yo no me quiero contagiar. Y esa ideología vino hasta de profesionales que, o sea, con los cuidados preventivos se pudo hacer algo más, pero era un mal manejo psicológico de que no te voy a ayudar, no te puedo ayudar. Entonces, incluso hasta de los propios médicos, o sea, ¿cuántas personas renunciaron a su labor por el hecho de decir no? O sea, puedo ayudar, pero no voy a hacerlo por el miedo, porque más bien era el mal manejo psicológico que se demostró. Entonces, respecto a eso también es algo que, o sea, creo que la pandemia nos muestra que a veces la salud psicológica se la pone en segundo plano, se dice que no o así, ¿no? Pero, o sea, estas situaciones nos muestran cómo debería estar en primer plano, porque creo que es una de las partes que nos lleva a humanizarnos como tal, o sea, como seres humanos, a buscar la empatía entre nosotros mismos. Y claro, o sea, eso, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nicole, en el manejo de las emociones. Yo creo que mucha gente ha fallecido por el miedo, por el temor, más que por la enfermedad. Y como tú dices, creo que había que trabajar en eso y ahí sí tienes mucha razón, el tema de la educación emocional. Creo que en eso también hay que trabajar y ojalá hubiera una materia en los colegios, en las universidades de educación emocional. Como tú dices, el tema psicológico, cómo nos preparamos cada uno de nosotros, si bien, como tú dices, muchos médicos renunciaron por el temor a esta enfermedad, había mucho pánico entre nosotros y no, o sea, creo que teniendo las debidas medidas de seguridad sí se puede prevenir. Nosotros somos un ejemplo, hemos estado 90 días en la calle con ellos, con las personas enfermas, con todos, y no nos hemos enfermado porque hemos dicho, no nos vamos a enfermar, no, este es un tema que va creo que entra por la cabeza y enferma el cuerpo. Y ahí sí estamos totalmente de acuerdo en el manejo de las emociones, en el fortalecimiento del tema psicológico humano, y ojalá pudiéramos tener esto que tú nos estás diciendo, una educación emocional en todas las áreas. Licenciada, disculpe, con la aportación que hizo mi compañera Nicole y a lo que usted se está refiriendo. Dentro de su parroquia también, cuando hablamos de desarrollo local y hablamos ahora de manejo de las emociones, ¿existen psicólogos o psicólogas trabajando ahora en este momento conjunto con ustedes cuando van a los hogares a ver a las personas y ver cómo está su situación emocional también? No solamente fijarse si tienen comida, si tienen que vestir, sino también se enfocan en eso, en el área de las emociones. ¿Están trabajando con psicólogos en este momento o no?
Bueno, yo tengo que ser sincera que no. Yo más bien me he asesorado con psicólogos porque tengo mi hijo que estudia y el papá de ellos, mi ex esposo que es psicólogo. Entonces, antes de salir, bueno, durante todo este tiempo hemos conversado bastante para yo cumplir ese rol, pero ustedes me dan la idea de que podría quizás pensar en un colegio de psicólogos, en una facultad de psicología, tal vez pensar en esto para de esa manera llegar de mejor manera, porque en realidad, como ustedes dicen, si yo no estoy preparada o si no tengo la asesoría o el conocimiento que la tiene un profesional, entonces no hago mucho más que dejar la comida. Entonces, claro, ellos sí, ellos quieren decirte, porque además que se sienten discriminados, ¿no es cierto? Quieren ser Se sienten escuchados. discriminados y nadie se quiere acercar a ellos. Entonces, esa parte emocional sí es muy, muy importante, muy necesaria. O sea, cómo tú te acercas sin decirles, cuidado, me contagias. Más o menos así. Y la gente, la mayoría, Marley, y ahí tienes razón, la mayoría dicen, es que nos miran mal, no nos quieren vender en la tienda, es que nadie quiere pasar por aquí, es que no quiero que diga que estoy yo enfermo porque la gente Discriminación. inventar mil cosas, sí. Entonces, a mí me parece muy importante, como les digo, yo quizás tuve una conversación y pregunté antes de abordar a las familias cómo tengo que comportarme para que ellos no se sientan mal, pero en realidad no hay esa preparación y creo que sí sería importante, tal vez lo voy a pensar, me lo dejas como tarea para yo buscar esa asesoría y quizás trabajar con una facultad o con un colegio de psicólogos para lo que viene, porque nos vamos de largo con esta situación. Claro, licenciada, porque usted está dentro del GA de la parroquia, ¿verdad? Usted está interviniendo. Entonces, yo tengo entendido que en todos estos GAD y todo esto deben obligatoriamente trabajar con un psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo también tiene que ver el bienestar de la población, pero no solamente será un psicólogo, porque un psicólogo no puede abarcar más de 1000 personas, como en los colegios, que hay un psicólogo para más de 1000 estudiantes. ¿Ya? Entonces yo creo que sería lo más factible, que dependa de la población que haya en la parroquia, ver la cantidad de psicólogos necesarios para intervenir, porque esto va a dejar demasiadas secuelas psicológicas en las personas que se contagiaron y en las que no se contagiaron. Sí, sabes que Luz de América tiene una particularidad que tiene muchas agroindustrias y empresas exportadoras. Ahí ellos tienen la obligación de tener un médico y un psicólogo. Solo con Agropesa hemos trabajado, con Pronaca también, pero los demás no. Entonces, sí, como gobierno parroquial, podríamos, claro, analizar un proyecto, pero Claro. quizás debería ser gestionado por los pocos recursos que tenemos. Gracias por su sugerencia. Un proyecto en donde se promueva la salud mental, porque ahora en esta actualidad es importante. Muy bien, creo que nos quedan ¿Por 8 qué minutos. La mía. Perdón, ¿Por qué 8 no? minutos exactamente. Ajá, que Héctor termine con su pregunta. Perdón. Hola, buenos días. Mi pregunta es que si sus proyectos que tenía antes de la cuarentena, ¿cómo se han visto afectados y qué medidas han tomado para que dichos proyectos avancen? Ya, mira, Héctor, nosotros solo hemos variado en un componente que es el de fiestas, porque en los sectores rurales somos fiesteros y nos gusta que venga una buena orquesta para bailar. Entonces, eso es lo que se ha visto afectado en las fiestas. La elección de reinita, esas actividades que son así como muy solamente de un día. Recreativas. Exacto. Entonces, esto se ha eliminado con un rubro quizás de unos $8,000 para nosotros con eso poder dar alimentos. Dimos 950 raciones de comida. Y
también lo que ha tenido que ver con alcohol, gel antiséptico, amonio cuaternario, guantes, mascarillas, overoles, todo eso no estaba, ¿verdad? No estaba en esta planificación 2020. Entonces nosotros lo que hicimos fue quitar los recursos de las festividades que son, o sea, que quizás no son tan importantes o no son importantes, y dedicarla a esto. El resto sí tendríamos que revisar un poco porque el gobierno nacional asigna un recurso pequeñito a los gobiernos, pero en este momento no tenemos esa asignación, ese recurso, está atrasado el gobierno nacional y estamos esperando que se normalice para de ahí retomar los planes y proyectos que teníamos para el 2020, que esperemos que no sean afectados. Pero en general, como te digo, solo esos cambios hemos tenido que hacer, aparte de teletrabajo y todo esto, sí, claro, ha habido un movimiento ahí, pero no muy fuerte porque somos con unos gobiernos parroquiales con un presupuesto bien pequeñito. Eso es. Gracias. Algo. Algo más, Merly, creo que Marley. Sí, Mi Marley iba a preguntar. duda, licenciada, es, o sea, ¿por qué la escasez? ¿Por qué la falta de atención en esa parte de los psicólogos? Cuando es demasiado importante la salud psicológica y la emocional dentro de la población, inclusive dentro de los empleados mismos del gobierno, del GAD, de todo esto, para que ellos también puedan sobrellevar todo su trabajo y ver a las personas en la situación en que están. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no? Esa siempre ha sido esa mi duda. ¿Por qué no implementan más psicólogos? Ya sean a los GAD o así. Mira, eso es un tema de legislación. Eso está súper interesante para discutirlo en la Asamblea Nacional, así como nos obligan. Por ejemplo, si tú tienes más de 150 trabajadores, te obligan a tener un médico. Igualito debería ser con los psicólogos. Nosotros solo somos, claro, nosotros solo somos, o sea, son 3 personas que trabajan aquí. Pero sí debería entrar como un proyecto en la planificación, como decíamos anteriormente. Sí debería ser, o sea, debería ser obligación de todas las entidades públicas y privadas contar con un psicólogo. Creo que eso es más una normativa de la Asamblea Nacional. Tendría que legislarse a favor para que en el Código de Trabajo conste. No sé si en la Ley Orgánica de Servicio Público o en el Código de Trabajo exista esa normativa, pero o sea, ustedes tienen toda la razón, porque yo he visitado Pronaca, Agropesa, Balsebot, todos los que están en esta vía y no tienen psicólogos. Médicos tienen algunos, pero psicólogos no. Entonces eso creo que es más una normativa que tendría que buscarse el articulado, no sé, o trabajarlo en la Asamblea Nacional con los legisladores para que sea una obligación tenerlos por un lado, y por el otro lado, sí, yo creo que tienes mucha razón en el tema de que nosotros como gobiernos seccionales podamos tener un proyecto de apoyo a la salud emocional. Creo que eso definitivamente es obligatorio. Sí, licenciado, porque o sea, hay que ver que muchos malestares psicológicos llegan a enfermedades físicas, se llegan a somatizar. Y a veces existen enfermedades psicológicas que en realidad no son físicas. Por ejemplo, un ejemplo así en general, la gastritis emocional. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Por el exceso de estrés y por todo eso. Entonces, es muy necesario los psicólogos y sobre todo después de esta pandemia, o sea, durante esta pandemia nos hemos podido dar cuenta de eso y creo que sería muy factible, muy bueno para la comunidad y el país en general que se implementen más psicólogos a nivel nacional para el bienestar mismo de la población. Sí, nosotros tenemos una psicóloga en un proyecto con el MIES, que es atención y custodia familiar, y no hay psicólogos. Les juro, tuve que traer una chica de Ambato, porque aquí no encontré en Santo Domingo una persona con la disponibilidad de las 24 horas del día. Tuvimos que traer una psicóloga de Ambato y realmente eso también es otro tema para observar, porque
no hay muchas facultades, escuelas de psicología, pero bueno, en general creo que lo que tú tienes, lo que más, en este momento, lo que más vemos como urgente es que se legisle a favor de que las instituciones públicas y privadas cuenten con un psicólogo de planta. Es verdad. Muchas gracias. Pero bueno, lo que dice Marley tiene mucha razón, pero también hay que ver una realidad, y es que a veces sí se menosprecia lo que es la parte psicológica, porque culturalmente existe la idea de que, wow, no, que los psicólogos son para las personas que están locas, yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir a un psicólogo? O sea, eso es una realidad que existe. Al menos ahora, ¿por qué no se le daba antes, o por qué supuestamente no existe o no está como que en todos los lugares la importancia de tener un psicólogo? Es por eso, porque puede estar ahí, pero cuando estamos así en una situación normal, son muy pocas las personas que van al psicólogo. ¿Por qué? Porque supuestamente siempre dicen que están bien, que tienen una buena salud mental. O sea, ese es el criterio de las personas, porque supuestamente el ir a un psicólogo es el estar loco, el estar, por decirlo así, desquiciado mentalmente, ¿ya? Entonces también es algo que se debe trabajar o se debe promover, porque a veces las personas tienen una concepción o un concepto errado de lo que realmente es el aspecto de lo que es la parte psicológica. O sea, primero se debe, creo que comenzar desde ahí, porque si no comenzamos con eso, pues creo que puede estar millones de psicólogos ahí, pero las personas no le van a dar importancia porque van a decir, ¿y este qué va a saber? ¿Este qué lo otro? O sea, creo que es la parte también cultural con lo que se debe, o sea, comenzar, ¿ya? Porque sí, o sea, es de verdad que o sea, debería existir un psicólogo para todas estas situaciones, y debería estar, o sea, la presencia del psicólogo de manera obligatoria, así como está la presencia de un médico. Pero también hay que ver eso, ¿no? Bueno, Bueno, de nuestra parte, muchas gracias. Es que ya se está acabando el tiempo, nos queda menos de un minuto. llaman Y cualquier cosa. muchas gracias, que pase muy bien y bueno, pues que tenga éxitos en todas sus funciones que está realizando. Y Muchas de parte gracias, de la licenciada. Universidad Ah, no Técnica de sé. Manabí, de estos estudiantes de psicología, muchas gracias. Le agradecemos. Muchas gracias. Gracias, Gracias. que pase bien. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Bien.